Dicho a ti, buen día. Carla, ¿con quién estás? Hola Vivi, buen día. Estamos con Daniel Lechman desde el estudio Lisicki y Litvin, que nos va a tratar de esclarecer un poco y de abrirnos el panorama, ¿no? Porque a muchos todavía, obviamente, tenemos dudas de si nuestro sueldo entra o no entra en el tributo de ganancias, a partir de cuándo hay que comenzar a pagar, qué cosas se pueden deducir para no tener que pagar demasiados impuestos a las ganancias. Y por otro lado, vamos a hablar también de bienes personales. ¿Qué quedó exento? ¿Hasta cuánto se puede deducir también, obviamente, de los bienes personales para tener que pagar impuestos o no? Daniel, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Subió acorde el monto que se extiende el sueldo mínimo o el mínimo para empezar a pagar ganancias, que es ahora de 38.301, casi 9.000 pesos más de lo que estamos pagando durante este año, ¿no? Sí, en realidad todos los mínimos no imponibles, todas las deducciones admitidas han subido en el promedio del incremento del RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es el nuevo mecanismo de actualización automático que existe en el impuesto a las ganancias. Recordarán ustedes que años atrás estábamos siempre esperando el famoso decreto que implementara las actualizaciones de los mínimos no imponibles. Desde el último cambio importante en el impuesto a las ganancias, esto se hace en forma automática. Es decir, ya no depende del Poder Ejecutivo de turno. Lo que pasa es que, claro, el promedio este último año fue de un 28,3% el incremento de este índice RIPTE, y eso parece poco y queda un poco desactualizado en relación a la inflación que estamos padeciendo en este 2018. Entonces, para el 2019 va a haber un aumento de ese 28,3%, que dependiendo de cómo fue el ajuste que tuvieron en cada caso cada trabajador, pero sin dudas que desfasado respecto de la inflación, ha quedado un poco corto. Daniel, usted hablaba recién de los famosos decretos que siempre se esperan del Poder Ejecutivo. Este año, como todos, para esta fecha, ¿se espera también un decreto de que deje afuera el aguinaldo, por ejemplo? Lamentablemente creo que ya no se espera, porque por lo menos el último año no hubo tal decisión que sí se había tomado años anteriores. La realidad es que lo que se hizo en estos dos últimos años, y sobre todo en este último ya está implementado, creo que en el 100% de los casos, es promediar el impacto del aguinaldo a lo largo del año. Lo que pasaba siempre es que la segunda cuota del aguinaldo, o el sueldo anual complementario, impactaba de lleno en el cálculo del impuesto a las ganancias, porque uno venía pagando hasta noviembre con todas las deducciones ya tomadas, e incluido también el sueldo de diciembre, y el aguinaldo impactaba de lleno, sin ninguna deducción y a la tasa máxima que pagaba el empleado. Por eso es que cuando se lo eximía sobre fin de año era realmente un salvataje importante. Como ahora ya se viene reteniendo proporcionalmente a lo largo de todo el año, no va a ser un impacto tan grande en este mes de diciembre, pero lamentablemente queda dentro del ámbito de imposición del gravamen. Vivi, te está escuchando, Daniel. Daniel, encantada. Viviana Valles lo saluda. Gracias por el contacto. Viviana, mucho gusto. Un placer. Al contrario. ¿Por qué decimos que genera más presión para el contribuyente la ley de bienes personales? Bueno, en realidad porque bienes personales es un impuesto, recordarán ustedes que nació como el impuesto a la riqueza, todavía en el 1.1, sobre los fines de los 90, y que sin embargo a lo largo del tiempo y justamente por la falta de actualización de los mínimos no sujetos al impuesto, prácticamente lo terminó pagando cualquier persona de clase media que tenía una casa, su casa habitación, incluso por montos no tan importantes, y un auto, y ya pagaba el impuesto. Cuando sale la ley de blanqueo en el 2016, recordarán ustedes, se implementó un beneficio para el contribuyente no cumplidor, es decir, todo aquel que blanqueaba tenía beneficios muy importantes por pagar de repente prácticamente nada por cosas que tuvo que haber pagado antes. Bueno, el que hizo los deberes bien tuvo por primera vez un premio, que fue no pagar bienes personales durante 3 años. Esto fue 2016, 2017 y este 2018 en curso. No se sabía qué iba a pasar después, e incluso para los que lo pagaban al impuesto porque adhirieron al blanqueo, la tasa del impuesto, que estaba en el orden del 0,75%, bajó gradualmente hasta el 0,25 que rige para este año 2018 en curso, que se paga en el mes de junio del año próximo. Entonces la duda era, ¿qué va a pasar después? Seguro, decían los escépticos, lo van a volver a subir. El gobierno creo que hasta aquel entonces tenía la firme convicción casi de eliminarlo. Incluso en el consenso fiscal firmado sobre fines del año pasado,
se decía que no se iba a incrementar, era un compromiso nación-provincias, la tasa del impuesto sobre los bienes personales, ni tampoco crear ningún otro impuesto sobre el patrimonio, lo que daba por tierra con el impuesto a la herencia, que estuvo pensando que venía a reemplazar bienes personales. Bueno, nada de esto pasó, ese compromiso quedó en la nada, y las necesidades fiscales lo que hacen ahora es que bienes personales, la tasa va a subir del 0,25 que había quedado vigente en este año 2018 al 0, a una tasa progresiva en realidad, que va a ser el mismo 0,25 para aquellos que tienen un patrimonio hasta 5 millones de pesos, que va a ser del 0,50 entre 5 y 20 millones y el 0,75% sobre los 20 millones o por encima de 20 millones. Dos cosas importantes, que esto rige recién para el año fiscal 2019, que recién se pagaría el saldo, por lo menos de la declaración jurada, en el año 2020, como se están diciendo en muchos medios. Sin embargo, los anticipos que uno paga a cuenta del impuesto puede que ya se recalculen a partir de mediados del año próximo, que se empiezan a pagar. De cualquier manera, digo, es tasa progresiva, esto por lo menos responde a los principios de equidad en materia tributaria, paga más el que más tiene. Bien. Y dos, claro, otros puntos importantes. El mínimo no imponible subió y ahora va a estar en el orden de los 2 millones de pesos, cuando era 1.050.000 para este año. Y muy importante la novedad ahora, que en el Senado se terminó aprobando, o se terminó conformando lo que había aprobado el Senado, de dejar afuera del impuesto a la casa habitación. Es decir, aquella persona que tiene, o todos, por lo menos por el monto que resulta imponible de la casa habitación, ahora no se va a pagar el impuesto. Y con un tope alto, porque son 18 millones de pesos, que a valores de $1 de hoy son algo más de $400.000, no es poco. Ahora, qué importante esto, Daniel, Carla, ¿no es cierto? Que paga más el que más tiene. Y además, un poco se evacúa esta duda. Yo he escuchado durante estos 2 años la pregunta recurrente de una persona normal a su contador o contadora: ¿tengo que pagar bienes personales? ¿Debo pagar bienes personales? No estaba tan claro. Bueno, si uno no había adherido al blanqueo, no correspondía, había que hacer un trámite que era justamente ejercer esa opción, claro, como contribuyente cumplidor. El que había adherido al blanqueo pagaba a tasas que, como les decía antes, venían bajando. El punto es que ahora es reglas nuevas, pagan todos, pero importante que por un lado se incrementó el mínimo no imponible, quizás acompañando lo que ha sido el efecto, eso sí, de la inflación, pero mucho más importante aún, no se toma en cuenta el valor de la casa habitación hasta 18 millones de pesos. Así que ahí creo que en esto es equitativo. El que apenas tiene su casa habitación y algún otro bien, prácticamente no va a pagar el impuesto. El que por encima de eso tenga otros bienes que pudo lograr con ahorro, inversión, bueno, y razonablemente a mayor nivel de patrimonio, va a pagar, y va a pagar incluso tasas progresivas que van a llegar a ser incluso del 0,75 para patrimonios que exceden los 20 millones de pesos. Ahora, Daniel, ¿es sí, tan difícil tratar de hacer deducciones, digo, desde las páginas, llenar formularios? La gente realmente tiene que consultar sí o sí a un profesional que lo guíe o que directamente le haga este tipo de trámites. ¿Cómo puede saber un trabajador qué cosas puede deducir de su sueldo, de su salario, para no tener que pagar tanto impuesto? Bueno, no nos han querido dejar sin trabajo a los contadores, ¿no? Lo mismo ustedes hablarán seguramente en forma habitual del monotributo, que nació como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que la propaganda en aquel momento era prescinda de su contador. Lo han hecho tan complicado a partir de todas las modificaciones que ha tenido, siempre porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, para evitar que pueda haber alguna cosa rara, le ponen demasiados requisitos, condiciones que otra vez tornan necesaria la ayuda de un profesional. En las empresas siempre está el Departamento de Recursos Humanos, que puede dar una mano con esto. Importante consultar, no tener dudas. Es verdad, hay que llenar formularios hoy online, y es quizás un poco complejo, pero lo importante es que sepan todos que pueden tomar como deducción, y por eso siempre han visto los ejemplos del trabajador soltero y el trabajador casado con 2 hijos. ¿Por qué? Porque además de los mínimos no imponibles propiamente dichos, existe la posibilidad de deducir un monto adicional por el cónyuge, en la medida que a su vez el cónyuge no tenga ingresos propios, y además por los hijos,
que históricamente era hijos hasta 24 años de edad, porque se suponía que a partir de entonces ya podían tener su propia manutención, y en la medida que no tengan expresamente o formalmente un ingreso, pero ahora eso se redujo a 18 años. Y hoy por hoy, y ese es el caso, digo, de la familia tipo, que puede deducir adicionalmente un monto por cónyuge y un monto por cada uno de sus hijos. Tipo o no tipo, si tuviera 3 o 4 hijos, hasta 18 años que no tienen ingresos propios, también los puede tomar como una deducción adicional, porque se supone que el impuesto a las ganancias debería impactar en todo lo que excede los consumos mínimos, el nivel de vida mínimo o los gastos de manutención mínimamente de una persona, y por eso contempla estos adicionales. Antes se podían tomar otras cargas de familia, ahora ya no. Lo importante es saber que se puede tomar también y deducir los gastos por la medicina prepaga, si uno tiene adicionalmente a lo que le descuentan en el trabajo, con ciertos límites, los gastos médicos también, el alquiler, que esa es una deducción novedosa de hace un par de años a esta parte, también con ciertas limitaciones, pero aquel que no tiene su propia vivienda puede deducir a los fines del cálculo del impuesto a las ganancias lo que paga por el alquiler, la empleada doméstica, también hasta el límite del mínimo no imponible, pero bueno, son cosas que ayudan. Y adicionalmente los intereses que pudiera tener cuando estuvieron motivados quizás los préstamos hipotecarios nuevamente en los últimos 2 años, bueno, si alguno había tomado un préstamo para su casa habitación, el interés correspondiente a ese préstamo también es deducible, aunque bueno, ahí lamentablemente no se fue actualizando el importe y son solamente hoy 20.000 pesos anuales. Pero bueno, son conceptos que hay que tenerlos en cuenta, avisar, cargarlos en el aplicativo para evitar que le retengan impuestos en lo que no corresponde. Totalmente. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Carla, a los dos, por evacuar todas nuestras dudas. Gracias a ustedes.